Génesis 26, del 19 al 22, dice así la palabra del Señor. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Dijeron, esta agua es nuestra. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa ¿qué? Hostilidad. Isaac dice que por tercera vez abandonó ese pozo, siguió más adelante y cavó otro. Dice que esta vez no hubo ningún conflicto, gloria a Dios. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa ¿qué? Espacio abierto. Digan gloria a Dios por los espacios abiertos. ¿Cuántos necesitan espacios abiertos en medio de disputas y hostilidades? Gloria a Dios. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Amén. La verdad que leyendo estos pasajes durante esta semana, el Señor me hizo detenerme en esta historia de Isaac, ver un poquito el conflicto, ¿no? La situación, el altercado que hubieron entre los pastores de Isaac y los pastores de Gerar para reclamar, ¿no? En este caso, pozos de agua, ¿no? Pozos que habían cavado unos, después venían otros que no habían hecho nada y los reclamaban para ellos. Esto pasó hasta en 3 ocasiones. Todo esto genera momentos, como hemos visto en la Escritura, momentos de disputa y momentos de hostilidad, momentos de enfadarnos, momentos de sentir un agravio y no quedarnos quietos ni parados, sino contrarrestar. Estoy hablando de los pastores, porque si se dan cuenta, Isaac no quiso mucha polémica. Gloria a Dios por esos hombres pacíficos, vamos a dar gracias por ellos, que intentan evitar la discusión, la disputa, la situación hostil y de alguna manera son sabios y prudentes como Isaac y él decide, ¿no? Aunque lo haya cavado yo, un pozo, un segundo pozo, si aún estoy teniendo problemas con otras personas que están queriendo reclamar esos pozos para ellos, yo no me voy a poner a discutir, no me voy a poner fuerte, yo no voy a crear un conflicto con alguien. Hay más tierra. ¿Que me costará más trabajo? Sí, evidentemente. ¿Que para disfrutar de un pozo habré tenido que cavar 3? Sí, obvio. Pero habrás evitado la discusión, el conflicto y la hostilidad. Hermanos, esto lo extrapolaba al mundo de hoy en día, ¿no? A nuestro día a día, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces todos los seres humanos, los que creemos en Dios y los que no, da igual, se generan situaciones de este tipo? Situaciones de conflictos y situaciones donde discutimos, donde creamos un ambiente de hostilidad, sea en el hogar, sea en el lugar de trabajo, sea en la propia iglesia, sea en el lugar donde estemos y nos relacionemos interpersonalmente con hombres y mujeres. ¿Cuántas veces podemos sentirnos identificados con esta historia de que nos encontramos con personas que parece que nos quieren poner el pie y hacernos la trabanqueta y quieren buscarnos y quieren provocarnos y quieren generar una situación de conflicto en nuestras vidas? No sé, hermano, si usted se siente identificado, puede levantar su mano. ¿Usted ha vivido situaciones así? ¿Actualmente las está viviendo? Le pregunto. Esto, sinceramente, es el pan de cada día.
No podemos omitir ni ignorar que estas cosas son muy frecuentes. Y la verdad que leyendo esta historia en concreto, ahora utilizaremos otras historias paralelas, me encantaba mucho la actitud de Isaac. Y yo decía, madre mía, Señor, ayúdame a ser sabio, prudente, paciente, misericordioso, porque Isaac, con no entrar al trapo en esa lucha legítima, porque habían cavado sus propios pastores esos dos pozos, no quiso problemas, ¿sí? No quiso que el conflicto creciera. Y como digo, actuó con sabiduría, con sensatez, actuó de la mejor manera posible para no crear, bueno, pues lo que diría yo que son problemas mayores. Porque el tener un pozo o esforzarme para tener un pozo cavando 3 es un esfuerzo superior, ¿no? Físico, pero es mucho peor el tener un conflicto personal con alguien, ¿sí o no? A veces en la casa, en la relación sobre todo conyugal, simplemente por el hecho de querer tener yo la razón, díganme si sí o si no, hermano, generamos unas disputas y unos conflictos matrimoniales impresionantes. No, es que si cedo, normalmente siempre soy yo el que cedo, ¿no? Y muchas veces decimos esto, cada uno lo dice, de una parte tanto como de la otra, nunca de alguna manera me tomará en valor o en cuenta y siempre haremos lo que la otra persona diga y por eso me pongo en pie de guerra, ¿sí? Y creemos que es la posición más justa o más legítima para encontrar el equilibrio en la relación matrimonial. Y sinceramente, hermanos, les digo, nos equivocamos. Mira, a veces parecerá que uno gana y otro pierde, ¿sí? Pero simplemente parecerá. ¿Cuántas veces yo he vivido eso en mi matrimonio? Donde mi mujer, a lo mejor, en un momento dado, ha sido sabia, prudente y se ha callado. Y ha dicho, hasta aquí, no más. ¿Por qué? Porque no quiero que el conflicto siga creciendo y que la situación hostil siga avanzando. Y entonces en el momento uno piensa, yo pienso, ¿no? ¡Buah! ¿Ves? Con mis argumentos y mi forma de hablar consecuente y elocuente, me la he cargado, ¿no? ¡He ganado! Eso dura muy pocos minutos, se lo digo y se lo garantizo. Porque el que tiene el Espíritu Santo dentro de uno mismo, ¿sabes? El Espíritu Santo no tarda ni horas en llamar a la puerta de tu corazón y decirte, tío, la has vuelto a pifiar. ¿Sí? Y eso, ya te digo, dura 1 minuto, 2 minutos, hasta que viene el Espíritu Santo y te dice, ¿qué has hecho, tío? La has pifiado. Tus pensamientos están desubicados. Tu mujer fue la que actuó de forma sabia. Yo le hablé a tu mujer para que el conflicto parara y ella me obedeció, pero tú no me escuchaste en ningún momento. Hay un espíritu pacificador que quiere venir a ti. Hay un espíritu de paz que quiere reposar sobre ti, de sabiduría, de templanza, de saber cuándo uno tiene que hablar y cuándo uno también tiene que callar. El Señor te va a dar discernimiento en cada momento para saber qué es lo adecuado. Y viendo a Isaac, aunque fue una situación claramente injusta, pero yo dije, ole con Isaac, que no escatimó el esfuerzo, las labores de sus pastores y prefirió hacerse a un lado y buscar un lugar, un espacio abierto. El Señor siempre va a dar un lugar y un espacio abierto donde tú puedas seguir haciendo su voluntad sin agravar a tu prójimo y que tu prójimo tampoco te agrave a ti, ¿sí?
Porque al final también cuando actuamos con sabiduría, por mucho que tu prójimo te agrave, ahí el Señor pondrá justicia tarde o temprano, ¿sí? ¿Cuántos creemos esto? Y si tú eres justo y actúas con sensatez y prudencia, el que te agravó llegará un día, tarde o temprano, da igual, donde reconocerá que no actuó con sabiduría y que hizo las cosas mal. Y vendrá y seguramente te pida perdón por el dolor o el agravio que haya cometido en tu vida. Amén. Quiero que pongamos en la pantalla estas palabras que significan disputa, hostilidad y espacio abierto. Esek, disputa; signa, hostilidad; Rehobot, por fin, es espacio abierto. Hermanos, vivimos en un mundo cada vez más hostil. Y por eso he titulado el mensaje de esta mañana, En tierra hostil. Amén. En tierra hostil vivimos en el mundo entero, como le decía ahora, vivimos en un mundo en general tan convulso que en cualquier momento, viendo las noticias, viendo cómo se están desatando muchos acontecimientos, se puede desatar conflictos, y ya se han desatado algunos internacionales, que pueden generar un lío tremendo para nuestra sociedad mundial. Y esto es una realidad que estamos viviendo, ¿sí? No debería la Iglesia asustarse ni atemorizarse por estas cuestiones, porque sabemos que forman parte de las señales antes del fin, ¿vale? Y oiréis de rumores de guerras y guerras confirmadas que estén produciéndose, pero aún no habrá llegado el tiempo, ¿sí? Todo se está preparando también para que los acontecimientos finales pues se vayan produciendo, ¿no? Y como le decía, a la Iglesia tenemos que ser conocedores de la situación que vivimos actual, interpretarla por la luz de la palabra, y aunque humanamente nos dé un poco de temor ver los posibles conflictos que se puedan desatar, creemos de que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos de alguna manera profundamente protegidos por su mano. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor, Jesús mismo hablando para darnos tranquilidad, para darnos confianza, para darnos paz en medio de toda esta tierra hostil. Él dijo cosas como en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis que... Desde que nacemos hasta que morimos, desde el principio de la historia de la humanidad hasta que el Señor Jesús venga en su segunda venida a establecer su reino de paz, en el mundo tendréis aflicción. Gloria a Dios, amén, aleluya. No nos gozamos por ello, obviamente, no somos tontos. Pero su advertencia es la realidad, es la verdad. Y nuestra preparación sentimental, emocional, mental, tiene que estar basada precisamente en el poder de la palabra de Dios, para que cuando vengan los conflictos y estemos en tierra hostil, que será cada 2 por 3, no nos sorprendamos, como dice la palabra también, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, ¿sí? Porque ya os lo dije, en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y no poca aflicción, mucha aflicción. Pero dice Jesús, pero confiad, ¿sí? Confiad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha vencido a este mundo. El Señor Jesús ha vencido todo aquello que quiere generar esa tierra hostil a tu alrededor, para hacerte sobre todo lo más perjudicante que nos podría llegar a pasar en este mundo y en esta vida, es que habiendo recibido una gracia tan grande y tan inmerecida, después de haber sido rescatados por el Señor Jesús, los conflictos de la vida o las tierras hostiles en las cuales caminemos durante nuestra vida nos puedan hacer desviar del camino que nos lleva a la vida eterna, ¿sí? Ese es el mayor problema o el problema más grave que podríamos llegar
a sufrir. Por eso tenemos que coger la palabra, las palabras de Jesús y hacerlas nuestras. No nos sorprendemos por el fuego de la prueba. No nos sorprendemos porque vivamos en tierra hostil, sino lo que hacemos es empezar a afirmar nuestras vidas en el Señor Jesús, nuestra confianza puesta en Él, porque Él nos va a dar la paz y Él nos va a dar la tranquilidad para sobrepasar cualquier obstáculo que tengamos que vivir en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Santiago 4:1 dice lo siguiente, el apóstol Santiago. Dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? Pregunta. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas? Y contesta en forma de pregunta también y dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Hemos visto el primer ejemplo con Isaac, un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de sensatez. Pero vamos a ponernos en todos los lados, porque a veces, como hijos de Dios, hemos podido actuar bien, pero ¿cuántas veces no actuamos bien frente al conflicto? Frente a ese momento de hostilidad, ¿sí? Y aquí el apóstol Santiago exhorta a las iglesias a que si hay peleas, disputas entre nosotros, entre ustedes, entre nosotros, es porque realmente aún estamos siendo dominados y seducidos por cuestiones internas que están en nuestro interior. No son muy evidentes, no son muy claras, ¿no? Pero están ahí en lo profundo de nuestro ser, que generan un conflicto primeramente personal contigo, que al final se manifiesta en conflictos también interpersonales. Y después, a continuación, aclara y especifica cosas. ¿Vale? Y el 2 dice, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan, dice, para conseguirlo. Estamos hablando de ¿qué? De la envidia. Sí, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Esto es lo que vivieron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, ¿sí? Ellos tuvieron envidia de ese pozo fresco de agua rica que cavaron y dijeron, pues nos vamos a poner fuertes aquí, vamos a decirle que como no es nuestra tierra, este pozo es nuestro. Y se acabó, ¿sí? También la palabra del Señor en Génesis, si retrocedemos un poquito de lo que hemos leído antes, del capítulo 26, verso 14, dice que la palabra adquirió tantos rebaños de ovejas, esto Isaac, y de cabras, manadas de ganado y siervos, que dice que los filisteos comenzaron a tenerle ¿qué? Envidia. Uno de los grandes problemas interiores que tiene el ser humano. Cuando se levanta de forma repentina, porque tú puedes decir, no, ahora no me... Puedes decir, ahora no me siento nada envidioso por nada ni por nadie, y estoy tranquilo y en paz y estoy relajado. Pero es que la envidia, si no sabes dominarla, no sabes controlarla, se levanta de forma repentina en cualquier momento, ¿sí? Y es algo súper... Iglesia, se lo digo de veras, súper autodestructivo. Cada vez que se levante, usted tiene que discernir. Estos pensamientos, estos sentimientos no están siendo nada buenos. Se está generando envidia en mí. Quiero lo que otros tienen. De alguna manera estoy tramando, como dice Santiago, ¿no? Traman a ver cómo lo consiguen, a ver qué tienen que hacer y si tenemos que agraviar, no hay ningún problema. Agraviamos por conseguir lo que estamos deseando. Esos conflictos interiores, primeramente, que se extrapolan a conflictos exteriores. Y a Isaac le pasó, lo vivió todo esto. En esta secuencia vivió cómo esos dos grupos
pelearon, discutieron, generaron hostilidad, pero él se levantó en medio de esos dos grupos y sobre todo a su grupo de pastores le dijo: no quiero conflicto, no quiero problema, separémonos, busquemos otro espacio, ¿sí? Qué bueno. En esta mañana, bajo este paraguas de este tema que estamos hablando, evidentemente el Señor me llevó y me inspiró a que podamos navegar un poquito en esta mañana sobre la historia de José, uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Porque José, sin duda alguna, tuvo que vivir, no un tiempo, muchos años de hostilidad, ¿sí? Y la verdad que es un gran ejemplo y una inspiración brutal para cualquier hijo de Dios el poder atender a cómo José, en este caso, manejó y pudo dominar sus impulsos también naturales y humanos y dejarse en las manos del Señor, en esa sabiduría, en esa inteligencia espiritual para hacer lo correcto en medio de unas situaciones que tú dices: madre mía, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Vale? No vamos a meter en la historia de José. Lo dicho, desde los 17 años aproximadamente, como dice la palabra, hasta los 30 que consigue finalmente la promesa de Dios para su vida, y deja de vivir ya por fin en hostilidad. Estamos hablando de 13 años continuos de hostilidad. La palabra del Señor empieza a narrar una historia que, como decía, ¿no? A los 17 años empieza, pero eso no significa que antes no hubiera tenido problemas, ¿sí? Entonces, mínimo 13 largos años y vamos a ver todas las hostilidades que él tuvo que pasar. Primero, en su propio hogar, porque ahí es donde tenemos los primeros conflictos. Ahí es donde se desatan esas hostilidades y esas guerras unos entre otros, empezando por los matrimonios, terminando por los hijos entre ellos como hermanos también se rozan y también tienen sus disputas, sus peleas, sus envidias, y ahí estaban un poquito. La historia de José es una familia, como ustedes bien saben, grande, de 12 hermanos con sus papás. Y quiero leer, por ejemplo, en Génesis 37, del 3 al 8, para introducirnos un poquito los primeros conflictos que José vivió en su hogar, ¿sí? A partir del verso 3. Dice así, dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Wow. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más a él que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Dice que una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, dice que lo odiaron aún mucho más, ¿sí? Aún así, pues, lo cuenta y dice: escuchen esto, les digo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron rápidamente: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Y dice que así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y también a la forma en que los contaba. Amén. ¡Wow! ¿Cómo se desatan ahí los conflictos en el hogar? Aquí podemos rescatar varias cosas. La primera de ellas, el primer verso que hemos leído, podemos denotar también un error en Jacob, ¿sí o no, hermanos? Dice la palabra del Señor, la acabamos de leer, que Jacob amaba más a José. Lo justifica.
no porque me nació en la vejez, no porque es el primer hijo de la favorita de mis mujeres, porque, bueno, ya sabemos que Jacob tuvo 4 mujeres, 2 de ellas fueron las oficiales y después las 2 siervas de sus mujeres. Y todas le dieron hijos, pero Raquel durante un tiempo fue como estéril, vamos a decirlo así, hasta que Dios le concedió tener un hijo. Y finalmente tuvo 2, tuvo a Benjamín también a posteriori. Pero fue su primer hijo de su mujer favorita, Raquel, ¿sí? Entonces lo tuvo en su vejez, es de mi mujer favorita. ¿Cómo somos los padres a veces, verdad que sí? No actuamos con sabiduría. Y cuando generamos diferencias, favoritismos, cuando generamos estas diferencias entre hijos, hacemos muchísimo daño a nuestros hijos. Esto, mira, no es un problema antiguo del Antiguo Testamento, hace ya 3000 años. No. Es un problema que es muy actual y es muy dado a día de hoy también. Todos sabemos también lo difícil que a veces puede ser también el poder gestionar dentro de la casa cuando a lo mejor no nuestros hijos que están viviendo con nosotros, a lo mejor no son nuestros directamente, no son hijos biológicos, aunque sí que lo son lógicamente en la crianza y en la convivencia. Pero esto es un motivo más por el cual el ser humano muchas veces, inconsciente o conscientemente, da igual, ¿sabes? Genera también diferencias, ¿sí? Y yo quiero de alguna manera exhortar en esta mañana a cada papá y a cada mamá a que pueda considerar cómo está cuidando, tratando, amando, considerando y respetando la igualdad en todas las cosas, empezando por el amor que se tiene que transmitir a los hijos, empezando por eso, por el amor que se tiene que transmitir a los hijos. Yo quiero exhortarles a todos los papás y a todas las mamás cómo estamos actuando, ¿sí? Piense, reflexione. ¿Alguna vez su esposa le dijo: ¡ay, mijito, que estás haciendo diferencias! O su esposo le dijo a usted, mujer, lo mismo. Ah, es que como es tu hijo biológico, pero el mío no lo está respetando igual que al tuyo, y hacer diferencias. Y ¿se generan conflictos o no se generan conflictos con esto? Se lo digo así bajito para que nadie se entere, ¿sabes? Y sinceramente, de poder disfrutar una paz, una armonía, una relajación, ¿no? Cada hombre y cada mujer desean llegar a casa, a su hogar, y deseamos encontrar ¿qué? Un oasis de descanso, de paz, de relajo, después de haber trabajado, haber cumplido con nuestras responsabilidades. Pero muchas veces, por situaciones de estas y otras más, ahora veremos, se crea en nuestro propio hogar una tierra hostil. Yo he escuchado de hermanos, no amigos conocidos que no tienen a Cristo. Yo he escuchado de hermanos que me dicen, a mí personalmente, es que prefiero quedarme en el trabajo a hacer horas extras o prefiero quedarme un rato en el coche antes de que entrar en la casa y encontrarme en tierra hostil. Y esto es muy fuerte, se lo digo en serio, hermano. Si usted tiene este pensamiento o este sentimiento, obviamente no se acomode ni se conforme en que la situación está así y esto es lo que hay y no más. Vengan, hablen con los pastores mínimamente y podamos de alguna manera buscar la forma y la manera de poder tratar tanto con el hombre como con la mujer para que de alguna manera el Señor nos inspire a que todo esto, esa tierra hostil, dada por muchas circunstancias distintas. Ahora estamos hablando de las preferencias hacia los hijos, sí, pero hay muchas cosas más en el hogar que generan precisamente que sea un lugar hostil, un lugar donde tiene que ser de paz, un lugar que tiene que ser de reconfort. Un lugar agradable se convierte en un lugar de tormento y esto no puede ser.
¿Qué más cosas rescatamos de estos versículos? Vemos claramente las envidias también que se levantaron entre hermanos, entre los hermanos. ¿Y esto lo vivimos los padres o no lo vivimos los padres? Sí, sí, amén, amén, amén. No vean los hijos a veces cómo se ponen unos con otros, cómo se atacan, cómo se dicen las cosas y cómo gestionan sus relaciones, ¿no? Hay confianza, en la casa hay confianza, entre los hermanos hay confianza y la confianza, como dice el refrán, muchas veces da asco, ¿verdad que sí? En el sentido de que faltamos muchas veces al respeto. Qué bonito que los hermanos, yo sé que aquí hay chicos y chicas desde los 14 años, los menores ya están en escuela dominical, pero a partir de los 14 años yo sé que hay ya chicos y chicas que me están escuchando, 14, 15, 16, 17. Qué bueno que en el hogar no solamente haya un respeto hacia los padres, que evidentemente entiendo y sobreentiendo que se tiene, sino también podamos desarrollar también amor y respeto hacia nuestros propios hermanos. Y cuidado, y digo, y especifico, da igual que tú seas, porque algunos piensan así, ¿no? Sobre todo los hermanos mayores. Los hermanos mayores creen que son como unos segundos papás para los hermanos pequeños. Y esto no es así. O sea, sigue siendo un hermano más, aunque eres el mayor, pero sigue siendo un hermano más. Que de alguna manera, si quieres tener algún tipo de privilegio por ser el hermano mayor, que sea simplemente en ser responsable de cuidar a tus hermanos pequeños. Eso sí, te digo, que seas un guardián, ¿sí? Así como Caín no quería ser guardián de su hermano Abel, pues yo sí que te digo que como recomendación hacia los hermanos mayores que podáis ser guardianes de vuestros hermanos pequeños. Pero sobre todo, no cometer el error que se cometen muchos hermanos mayores al tratar como si fuerais segundos papás a los hermanos menores. Oye, hermano, que fíjate cómo has dejado todo desordenado, esto, lo otro, haz tu cama, haz esto, haz lo otro. Y los hermanos muchas veces se quedan como diciendo, no me lo dice ni papá ni mamá y me estás tú obligando a hacerlo. Y ahí empiezan, ahí, pam, pum, pim. Aquí hay un poco para todos, ¿sí? Si juntamos las dos cosas que hemos detectado como errores en la familia, la falta de igualdad, la preferencia hacia unos y no hacia otros, respecto a los padres a los hijos y las envidias entre los hermanos, ¿vale? Todo esto se retroalimenta de forma unilateral, ¿sí? O sea, imagínese unos padres que hacen diferencias entre unos y otros y encima yo me llevo mal con mi hermano y constantemente estoy viendo el favoritismo que se le está haciendo precisamente a aquel hermano que yo lo tengo ya cruzado. Imagínese cómo se agrava la situación. Esto cada vez, la bola se hace más grande, así de claro. La bola cada vez se hace más grande. ¿Qué más cosas podemos rescatar de estos pocos versículos que hemos leído? Pues la falta de prudencia. ¿En quién? Pues mira, también se lo voy a decir, José también para mí cometió errores. El propio José, para mí, cometió el error de ¿qué? De no ser prudente. Fíjese lo que dice la palabra en el último versículo que hemos leído. Dice que así lo odiaron aún más debido a sus sueños, pero dice, y a la forma en que los contaba. ¿De qué forma podemos hablar y de qué forma podemos contar las cosas que a lo mejor parezcan, ¡ey, ey, 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 ey! Que yo soy aquí el crack, que yo soy el number one. He tenido un sueño y todos vosotros os inclinabais hacia mí. ¡Wow! No lo sé cómo lo explicaría, pero la palabra dice que lo explicó de tal forma que más irritaba a sus hermanos, ¿sí o no? Entonces, a veces hay hermanos, vamos a decirlo así, o incluso hasta papá o mamá, que podemos aparentar dentro de la familia ser el sabio, ser el bueno, ser el prudente, ser el que pone sensatez muchas veces y orden en medio de hostilidades, pero muchas veces también se nos puede ir la olla a estos que nos consideramos sabios y hablar con cierta arrogancia que también irrite al que tenemos al lado. ¿Cuántos dicen amén?
¿Pasa esto o no pasa? Vamos, que llegamos a la conclusión que hasta el más bueno tiene carencias, ¿sí? Hasta el que parece más santo tiene mucho que aprender, ¿sí? ¡Wow! Los conflictos que se desatan solamente en el hogar. Y podríamos hablar de muchas cosas más. Evidentemente no nos da la mañana ni el tiempo que tenemos disponible. Pero quiero que entiendan que José, por ejemplo, vivió estas cosas en su propio hogar. Luego, ¿qué más cosas vivió? Ya no en su hogar, sino en su lugar de trabajo, porque tuvo un lugar de trabajo. Todos sabemos, y bueno, voy a explicarlo brevemente un poquito para darle hilo a la historia, para aquellos que a lo mejor no la conozcan, que precisamente por esas envidias que tenían sus hermanos hacia José, hubo un día que Josué fue a visitar el trabajo de sus hermanos. Su padre lo envió. Ves con tus hermanos que están ahí dándole de comer al ganado. Llevan ya unos días fuera y preocúpate a ver cómo están y me mandan noticias de ellos, ¿vale? Tenía ese cometido. Dice la palabra de Dios que cuando José por fin los encuentra a sus hermanos, desde lejos los hermanos ya empiezan a visualizarlo y a empezar a meterse con él. Ya, mira que viene el soñador, el que tiene los sueños, que se piensa aquí que es el rey del mambo. Pum, pam. Y dice la palabra que empezaron a tramar en contra de él. En contra de su propia vida, empezaron a tramar para matar a su propio hermano. Terrible, tío. Pero esto fue lo que pasó, hermano. Y al llegar, no solamente quedó la cosa en palabras, sino que se pusieron en acción. Menos mal que uno de sus hermanos dijo y reconvino un poco a favor de José. No lo matemos, que es un hermano nuestro, es sangre de nuestra sangre. ¿Qué estamos haciendo? La estamos liando parda. Metámoslo aquí en la cisterna y dejémoslo ahí, que se muera solo. Pero bueno, era también una estrategia para después. Estamos hablando del hermano mayor, lo que hablábamos antes del hermano mayor, que a veces tiene buenas ideas, ¿sí? A veces solo. Metámoslo ahí, que se muera solo, que no caiga su sangre sobre nosotros, ¿sabes? Nosotros así no somos culpables, no lo hemos agredido directamente, ¿sí? Pero su idea era después regresar y poder sacarlo y entregárselo a su padre. Eso es lo que explica la historia. Pero dicen que sin que Rubén se diera cuenta, vinieron unos ismaelitas. Y entonces hubo otra idea de otro hermano. Oye, ¿para qué lo vamos a dejar aquí? Si podemos venderlo a lo mejor como un esclavo y sacarnos unos dineritos. Es que somos más listos todos, ¿eh? Madre mía, ¿cómo somos? Cuando estamos en tierra hostil, lo que podemos llegar a hacer. Si no matamos, vendemos, pero hacemos lo que haga falta. Para deshacernos del problema y para encima tener beneficio. Toma ya, 2 por 1, ¿sí? Y eso es lo que hicieron, lo sacaron de la cisterna donde lo habían metido y lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, que después se fueron a Egipto y lo vendieron a un hombre, Potifar, que era comandante del ejército de Egipto, ¿sí? Y aunque fuera como esclavo, pero ahí empezó a desarrollar José, ¿qué? Una labor, un trabajo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor que el Señor lo prosperó en gran manera, porque allí donde iba José, Dios lo prosperaba, porque José, a pesar de los agravios y la tierra hostil en el cual siempre estaba rodeado, el Señor tenía gracia y misericordia de él, porque él estaba pendiente del Señor. Porque José amaba a Dios y José estaba en esa comunión y relación estrecha con él. Entonces, en su lugar de trabajo, vamos a hablar ahora de la hostilidad que vivió José en su lugar de trabajo. Génesis 39, del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de que iba a comer. José dice también que era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto dice que comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¡Wow! Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó.
Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y dice la palabra en el 10 que día tras día, no solo una vez, ¿sí? Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos es tan difícil mantenernos íntegros en nuestro lugar de trabajo? ¿Sí? Y no vamos a hacer solamente el paralelismo, que lo puedes hacer con una tentación sexual, que de alguna manera es lo que vivió José en ese momento, sino que lo vamos a extrapolar a cualquier tipo de situación que en nuestros lugares de trabajo muchas veces nos pueden proponer nuestros propios jefes de hacer cosas que son ilícitas, ¿sí o no? ¿Me equivoco o no? A ver, hermanos, nadie se escandalice. El sistema está corrupto, ¿sí? Los hombres son corruptos. Ellos tienen, este mundo tiene el refrán de echa la ley, echa la trampa. Y así se manejan en todas las empresas donde vamos todos nosotros a trabajar, ¿vale? Pero qué bonito, qué bonito. Y yo rescato esa enseñanza de José. Seguramente yo podríamos pensar, bueno, si no estaba Potifar, la mujer quería, te lo pusieron todo en bandeja, nadie tiene por qué enterarse. Pues mira, satisfaces a la mujer eso que te llevas y Santas Pascuas, wow. Qué bonito es mantenerse íntegro. Qué bonito es marcar la diferencia. Aunque solo sea con una sola persona. ¿Sí? Solamente se dio cuenta de esa integridad profunda la propia esposa de Potifar, la cual, dice la historia, que ella, despechada por el rechazo que recibía de José, finalmente, uno de esos días de esa presión sexual que ella hacía contra él, dice que hubo un cierto forcejeo donde ella se quedó con ciertas ropas de José. Y al sentirse tan rechazada y despechada, ella en su maldad y en su corrupción tramó un plan terrorífico. Acusar injustamente a José de que la había violado. Empezó a gritar, ¡ah! Llegaron todos allá. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? No, siervo José ha intentado propasarse conmigo, ha intentado violarme. Y fíjate, al oír los gritos, él se asustó y salió huyendo, pero aquí me he quedado con una de su prenda de vestir. ¡Oh! Todos se quedaron aterrados. ¿Cómo? Un siervo como José, tan íntegro, tan bondadoso, tan correcto, de tan buen testimonio que el propio amo Potifar lo puso sobre toda responsabilidad en su casa. La máxima responsabilidad cayó sobre él por el buen testimonio que tuvo José. Todos se quedaron descuadrados y el propio Potifar, cuando llegó y les informaron también de lo que había sucedido, quedó aterrado, quedó enfurecido y sin prácticamente dar opción a nada, mandarlo a la cárcel. ¡Wow! Tremendo, ¿no? José, aún siendo vendido por sus hermanos, maltratado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, finalmente lo venden para no matarlo y así reciben algo de beneficio. Con todo ese desprecio, con todo ese abandono, aún el Señor
siente su presencia en él y sigue sobreviviendo y existiendo, que no es poco con todo lo que estaba viviendo. Y el Señor sigue prosperando todo lo que hace. Pero fíjate, otra vez todo se vuelve a derrumbar. ¿Se siente identificado, hermano? Has vivido muchas situaciones en tu vida donde parece que estaba todo controlado y el Señor estaba bendiciendo tu vida y estaba siendo prosperado. Y bueno, ahora parecemos que tenemos una buena racha, una buena temporada. Pero de repente pasa algo inesperado, injusto. Madre mía, si fue injusto lo que le pasó a José precisamente en este momento. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo he sido íntegro. Yo no he tocado a tu esposa. No valió nada. No valió absolutamente nada. Lo mandaron a la cárcel. Y otra vez José se quedó sin nada. Y otra vez José empezó, como se suele decir, ¿no? De cero. Aún así José no perdió su confianza en Dios. Aún así José no le reclamó al propio Dios: Dios, pues si te estoy siendo íntegro, si he hecho las cosas bien, ¿cómo permites que a tu siervo justo le estén levantando un falso testimonio tan grave como este y que nadie me crea y que yo pague una consecuencia tan nefasta como lo que me están acusando, que es falso? Señor, ¿cómo permites esto? Él no levantó esa oración y siguió confiando en su Dios. Y desde la cárcel, otra vez, desde la nada, empezando de cero, dice que el Señor lo bendecía y lo prosperaba en todo lo que hacía y le daba gracia a los ojos de los hombres. Y el propio carcelero cuenta la historia que empezó ya a delegar hasta darle ya prácticamente la potestad de la responsabilidad de todos los presos. Él era un preso, pero él tenía la responsabilidad de todos los presos. Fijaos cómo es la gracia de Dios, cómo nos levanta de la nada otra vez. Si no reprochamos, si nos mantenemos íntegros, si a pesar del dolor y del sufrimiento que hemos pasado en el pasado, sobre todo nos aferramos a nuestro Dios, el único que no nos falla y el único que no nos decepciona. ¡Wow! El Señor tiene recompensa. El Señor tiene recompensa para tu vida. Tú, que muchas veces has levantado tu oración en forma de queja. ¿Cómo es posible, Dios? Si yo soy tu hijo, si yo te amo, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo soy fiel, si yo soy íntegro, ¿cómo, Señor, permites que haya hostilidad? ¿Cómo permites que viva en tierra hostil? El Señor Jesús ya lo avisó: en este mundo tendréis aflicción. Esta vida está montada así, no por diseño suyo, no por predestinación suya, no era el diseño original de Dios, no, es la decisión y las consecuencias del hombre que nos lleva a vivir una vida de corrupción. Valle de sombra y de muerte es lo que tú y yo tenemos que atravesar durante 70, 80, 90 años, los años que duremos aquí. Pero la pregunta es: ¿dónde va a estar tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿A quién te vas a agarrar? ¿Quién va a ser tu esperanza? Eso es lo más importante. La esperanza de José era el Padre. Y yo interpreto esto porque ¿quién no se desanima cuando le pasan todas estas cosas? ¿Quién no se desanima y dice: tiró la toalla? En esto consiste confiar y vivir para Dios. En que te suceda desgracia tras desgracia y yo que haga lo bueno y coseche lo malo. ¿Hay entendimiento en esto? Muchas veces te has podido sentir así, hermano. José también se sintió así. Pero José actuó con máxima sabiduría. Y José abrazó la presencia del Padre siempre. Nunca reprochó absolutamente nada. Y vio la gloria de Dios de una forma extraordinaria. En su lugar de trabajo tuvo que padecer que le levantaran un falso testimonio. ¿A cuántos de nosotros nos han levantado un falso testimonio que ha producido un dolor grande? A lo mejor no te han condenado a la cárcel. A lo mejor pues no ha sido tan grave como lo que le pasó a José. Pero sí que dañó tu reputación.
pero sí que te dañó a lo mejor y perdiste un trabajo por algo que se levantó, que era falso. Podemos perder cosas, podemos vivir desastres injustos dentro de esta vida injusta. Pero eso no tiene que ser nunca una razón para decirle a Dios ¿por qué? Hermano, se lo digo de corazón, consejo pastoral. A Dios en tu oración nunca le digas ¿por qué? Dile ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué pasa todo esto? Yo no lo veo, yo no lo entiendo. Es lícito que de alguna manera podamos conversar con Dios con toda sinceridad, ¿sí? Pero nunca en formato de reproche. ¿Por qué? No. ¿Para qué, Señor? Muéstramelo. Y si no lo haces ahora, muéstramelo en unos días, en unas semanas, en unos meses, en unos años, cuando sea. Pero que yo pueda entender tu perfecta, buena y agradable voluntad, ¿sí? Qué bonito, qué bonito. Pues a José lo meten en la cárcel de esta forma tan injusta. Y cuenta la historia, para ser así bien condensado y resumido, que pasado el tiempo, no fueron 2 días, años estuvo allí. Pasado el tiempo, dice que la historia cuenta que el copero, el jefe de los coperos de Faraón y el jefe de los panaderos también de Faraón, hubo algún conflicto, algún malentendido en la corte y Faraón envió, enfadado, enojado, a estos 2 funcionarios, al copero, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, a la cárcel. Ahí se encontraron con José. Y ahí estuvieron, bueno, un tiempo conviviendo. Y cuenta la historia de que tanto el jefe de los coperos como el jefe de los panaderos tuvieron ambos un sueño, ¿sí? Y entonces estaban un poquito ahí, explica, ¿no? La palabra, un poco ahí aturdidos, un poco preocupados, un poco afanados. ¿Qué será esto? No entiendo, pum pam. No sé si lo compartirían con alguien y de alguna manera le hicieron saber que sepáis que hay un tal José que interpreta sueños. Él ya lo ha hecho en el pasado y él ya ha tenido experiencias de este tipo. Y entonces se ve que el copero fue y le transmitió el mensaje, el sueño, mejor dicho, que había tenido. Y José se lo interpretó para ir rápido, ¿no? Si usted quiere leer la historia, se encuentra entre los capítulos 37 al 40, toda la historia de José, ¿sí? Todo lo que vamos a nombrar en esta mañana. Entonces, lo interpreta y sucede. Y también pasa lo mismo con el jefe de los panaderos. Lo interpreta, aunque sea para muerte en este caso, no para restitución como el copero, y sucede. Pero nótese algo importante, no sé si lo tengo aquí anotado, creo que sí. Génesis 40, el 14, vamos a leer. Le dice José al jefe de los coperos que iba a ser restituido otra vez en su trabajo con Faraón. Y le dice en el 14, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al Faraón para que me saque de este lugar. Y entonces le dice, pues me trajeron secuestrados desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Wow. Y el 23, si vamos un poquito más adelante, dice lo siguiente. Dice que sin embargo, cuando sucedió todo lo que sucedió y se cumplió todo lo que predijo José, dice que el 23, sin embargo, el jefe de los coperos de Faraón dice que se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Esto es otro golpe bajo, ¿sí o no? Esto es otro motivo de desánimo. Esto es otro argumento para decir, Dios, ¿hasta cuándo tengo que vivir en tierra hostil? Tengo que vivir con todos estos problemas. Y cuando veo rayos pequeños de esperanza para ver si salgo del túnel donde estoy metido, veo que el jefe de los coperos se ha olvidado completamente de mí. Si leemos el capítulo 41, solamente las 3 primeras palabras dicen 2 años después.
Ya lleva unos cuantos años en la cárcel. Pasa lo del copero y del panadero. Le dice, tío, acuérdate de mí, habla de mí a Faraón, a ver si, yo qué sé, hallo gracia ante sus ojos. Se olvida de él y dice la palabra aquí, 2 años más tarde. ¡Wow! ¿Qué es lo que sucede 2 años más tarde? Que Faraón tiene un sueño. ¿Sí? Bueno, en realidad 2 sueños que significan lo mismo. Y entonces ahí sí, 2 años después, como Faraón lo comparte con sus sabios en el reino, nadie es capaz de interpretarle bien el sueño, qué sé yo, esto me está aturdiendo, no sé, no veo quién me pueda ayudar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí el copero dice que se acordó. En el 9 dice, hoy he recordado mi falla. ¡Uy! Hoy he recordado mi falla. Hoy me he acordado de que hubo alguien que me bendijo muchísimo y me predijo lo que iba a acontecer. Y ahora que te está pasando esto a ti, Faraón, yo sé que hay alguien, ¿vale?, que te puede ayudar. Aunque está en la cárcel. Aunque lleva 2 años ahí después de acertar lo que acertó conmigo. Y después de decirme, no te olvides de mí, habla Faraón, a ver si hallo gracia. ¿Ah? ¡Wow! Menuda perseverancia, menuda paciencia. ¿Cómo hay que ser para no dejarnos absorber ni engullir por las tierras hostiles? Lo fácil es dejarse caer, hermano. Lo fácil es tirar la toalla. Pero el que persiste, el que confía, el que permanece, el que está con el Padre tiene un diseño perfecto. Y de lo más vil y de lo más menospreciado, el Señor escogió para levantarlos, para ponerlos en lugares de honor y para avergonzar a los sabios y a los entendidos de este mundo. Así es nuestro Dios. Así actúa nuestro Dios. Pero con hijos e hijas obedientes y fieles a Él. José fue obediente y fiel a Él. Y aunque se tardó la promesa, después de 13 años bien hostiles, Faraón llama a mandar a José. José escucha el sueño de Faraón. Los 2 sueños eran similares, significaban lo mismo. Y José interpreta adecuadamente esos 2 sueños. Y les dice, estos 2 sueños significan que va a haber 7 años de gran abundancia en la tierra, sobre todo aquí en Egipto. Pero transcurridos estos 7 años, habrá otros 7 posteriores de mucha escasez. Tanta escasez que si no se hace previsión, que si no colocas a alguien sabio y entendido para hacer provisión, prácticamente la hambruna matará a todo el mundo. Wow. Faraón se quedó tan convencido de que esta interpretación venía del Dios Todopoderoso, que él dijo, ¿a quién mejor que tú voy a poner para administrar este tiempo de abundancia y luego este tiempo de escasez que vamos a vivir? Y dice que Faraón lo colocó en el lugar de más preeminencia. O sea, no había alguien más importante que él, excepto Faraón, el segundo en todo el imperio, en todo el reino de Egipto. José fue colocado en ese lugar, de no ser nadie, de estar en la cárcel, de ser despreciado por su propia familia, desterrado y vendido, abandonado a merced de la nada. Dios levanta a José. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a ti, Jesús. No sé, hermano, por qué tierra hostil estés atravesando en el día de hoy. O en este último tiempo, no sé qué dificultades, adversidades, pruebas estés teniendo, que estén queriendo dañar tu fe y tu confianza con el Padre. Pero déjame decirte que el Señor
es bueno y es fiel. Y como hemos dicho al principio, ¿verdad que sí? Le hemos criticado algo a José al principio, ¿verdad? Le hemos criticado el no ser prudente, le hemos criticado el ser precipitado, era joven. A ver, cuidado cómo hablas, cómo cuentas las cosas. José también necesitaba ser pulido y vamos, si estas pruebas que vivió lo pulieron completamente, vamos. Iba a ser el gran gobernador de Egipto entero. Él iba a gestionar toda la provisión de los 7 años de abundancia y dice que llenaron graneros y graneros de una forma que ya no se podía ni contabilizar. Cuando vinieron los años de escasez, no solamente hubo para proveer al pueblo en Egipto, sino que la hambruna se extendió por toda la tierra y venían de todos los lugares de la tierra a comprar alimento y grano a la tierra de Egipto. Y había tanto almacenado y tanto recogido que hubo para todos. Increíble. La palabra también cuenta que los propios egipcios tuvieron que venderlo absolutamente todo. Y cuando digo todo es todo, empezaron, no sé si por el ganado, o sea, se acaba el dinero. Luego las posesiones, que si el ganado, que si las tierras. Al final se vendieron a ellos mismos como esclavos. ¡Wow! Tremendo, ¿sabes? Para poder pagar de alguna manera alimento para seguir sobreviviendo. Y ellos agradecidos a José. Increíble todo lo que Dios hace en las manos de un hombre que se atreve a no perder su confianza en Él. Y el mensaje que te quiero transmitir sobre todo es ese, hermano. Pases lo que estés pasando. Pases en el futuro lo que tengas que pasar. No perdamos nuestra confianza en Él porque Él tiene gran galardón, Él tiene grandes premios. Él tiene recompensas. Él tiene favor suyo hacia cada uno de sus hijos. No desconfíe nunca de su bondad. No desconfíe nunca de su fidelidad. El Señor tiene un propósito para toda la circunstancia de aflicción que tú y yo pasamos. Tiene un propósito de enseñanza y de crecimiento, ¿sí? Yo siempre lo veo así, porque siempre lo he interpretado así, a la luz de la palabra. Si los siervos eran probados y si los siervos eran llevados a situaciones a veces límite, y a los 12 apóstoles les sucedió esto muchísimo, muchísimo, hasta dar prácticamente todos y cada uno de ellos su propia vida por amor a Jesús, ¿sabes? Si ahí está el ejemplo, nosotros no somos ni más ni menos que ellos. Tenemos que estar, como decía al principio de este mensaje, tenemos que estar preparados, mentalizados. De que las cosas no van a ser color de rosa aquí en esta vida, no van a ser color de rosa. La vamos a pasar mal, pero la pregunta es, ¿la vamos a pasar mal con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios? Hay dos opciones. Manteniéndonos en su presencia y Él siendo el consolador y el que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, o dejando incluso la cobertura y el favor de Dios porque estamos ya tan asqueados y tan cansados de sufrir que ya ni la ayuda de Dios queremos. A veces se genera esta desidia en el corazón del hombre y de la mujer, ¿eh? A veces suceden estas cosas, hermanos. Iglesia, póngase en pie en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 10, 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cuántos dicen conmigo, Dios es fiel? Dios es fiel y me mostrará una salida. Dígalo bien fuerte, y me mostrará una salida. No importa lo que suceda, no importa la circunstancia que estés viviendo, hermano. Dios es bueno y fiel. Y Él me mostrará una salida. Así demostró Dios
en la vida de José como un hombre despreciado hasta por su propia familia, despreciado por la sociedad, despreciado por todo hombre. Dios vio el corazón íntegro y Dios levantó y puso en lugar de honor. Esta historia es impresionante. Te aconsejo que la puedas leer durante esta semana en casa. La historia completa de José y cómo José en su lugar de honor restablece también su relación con sus hermanos. Esas relaciones que habían sido rotas en el pasado. Esos conflictos y esas disputas tan tremendas que habían vivido en su familia. Cómo el Señor restituye todo aquello que se ha destruido en un pasado, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios tiene un propósito para aquellos que le aman. Y si hoy te sientes también afligido, porque has vivido cosas similares, como por ejemplo, no tengo buena relación con mi familia. Me discutí con mis hermanos hace tiempo y no nos hablamos. Me discutí con mis padres hace tiempo y no nos hablamos. Vivo en tierra hostil a nivel familiar y cada vez que nos queremos juntar hay problemas y ya por eso hemos decidido ni juntarnos ni para Navidad. Qué sé yo, hermano, si tu vida es una hostilidad en muchos ámbitos, déjame decirte que te puedes abrazar al Padre hoy como lo hizo José. Y que aunque estés sufriendo, que Él lo sabe y Él es consciente y conocedor y Él vive contigo a tu lado y sabe lo que estás pasando, sintiendo y viviendo. Él es grande en misericordia y en amor. Pero le puedes abrazar al Señor. A pesar de toda circunstancia, tú puedes tomar la mejor decisión en tu vida, que es abrazar siempre, pese lo que pese, pase lo que pase, que abraces siempre a Jesús. Y le diga: Jesús, quiero caminar contigo, quiero estar contigo. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, aunque todo el mundo me desprecie, aunque todo el mundo me abandone, Señor. Yo sé que con todo eso, Señor, yo sé que tú me recogerás con tu mano, Señor.